Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Estamos en una nueva semana más de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Estamos casi a las puertas de nuestro primer examen parcial, en el cual deseo que te vaya desde ya muy bien. Yo sé que ya te falta poco para poder venir y cerrar lo que es tu ciclo universitario. Entonces, feliz fin de semana nuevamente, que Dios te bendiga y vamos a estudiar el día de hoy nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG 056. Estamos ya en la semana número 4. Nuestro tema a tratar el día de hoy es acerca sobre la clasificación de los tributos. Mi nombre es Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Empezaremos con nuestra clase, con lo que es el objetivo de la clase. Y es que el estudiante tenga el conocimiento, ¿verdad?, de la clasificación de los tributos, así como también de todos aquellos impuestos con los que tiene que contribuir a pagar al Estado. Hablemos sobre lo que son los tributos. Yo sé que hemos venido hablando acerca de lo que son los tributos, su clasificación, pero esto es necesario. Recordemos que está en la guía programática, entonces este es nuestro tema el día de hoy. Y bueno, los tributos nos indican que son todos aquellos impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Y el tributo, pues, que tienen como hecho generador una actividad estatal general, realmente es no relacionada concretamente con lo que es el contribuyente. Hablemos de los tributos fundamentados en nuestra norma jurídica. Entonces, me dice a mí nuestro Código Tributario en su artículo número 9, las prestaciones son comúnmente en dinero, me dice lo que es los tributos, el cual pues el Estado exige, ¿verdad?, en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. En este artículo, pues la definición de tributos me dice cuál es también su objetivo. Y el objetivo acerca de los tributos es pues obtener o recaudar aquellos recursos para para el cumplimiento de sus fines. ¿Y cuáles son esos fines? Pues hemos dicho lo que es la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, etcétera. Antes de seguir con nuestra clase el día de hoy, yo te quiero pedir de que si tú me puedes mandar un correo una nota a nuestro correo institucional diciendo si tú estás viendo las diapositivas, si están corriendo. Si fueras tan amable, yo te lo agradeceré, ya que no sé por qué hemos tenido, y aquí me indica de que sí estamos transmitiendo. Entonces, yo sí quisiera saber si alguien me puede mandar un correo, pues, me indica si estamos transmitiendo, que sí se está viendo, ¿verdad? Entonces,
No, sí, estamos transmitiendo, estás viendo las diapositivas. Bueno, entonces vamos a continuar y pues vamos a dar paso a lo que es los tributos. Y esta pues dijimos, vamos a fundamentar en lo que es el artículo 9 de nuestro Código Tributario. Hablemos de lo que son la clasificación de los tributos. Conforme a la clasificación más acertada por la doctrina y el derecho positivo, pues los tributos se dividen en impuestos, tasas, contribuciones especiales, contribuciones por mejoras y los arbitrios, los cuales pues los encontramos fundamentados en lo que es nuestro Código Tributario en su artículo número 10. Lo hemos dicho, solamente se encuentra una clasificación y en los siguientes artículos pues solo encontramos su concepto de lo que son los impuestos, las contribuciones especiales, las contribuciones por mejoras y los arbitrios. Y no nos especifica aún más. Y más te diré el por qué. Porque cada una de esas pues cuenta con su respectiva ley, ¿verdad? Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, contamos con su norma jurídica. Bueno, continuemos. Hablemos o demos paso el día de hoy a lo que son nuestros impuestos. Y nuestros impuestos, pues, encontramos una definición doctrinaria, ¿verdad? En el cual nos dice el autor Raúl Rodríguez que el impuesto es una prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley. Dice que es de carácter obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir el gasto, ¿verdad?, público y sin que ella pues haya una contraprestación o un beneficio social directo o indirecto. Es decir, que aquí el autor, Raúl Rodríguez, me indica, mire, es un impuesto, es de carácter obligatorio que lo paga toda persona individual o persona jurídica, en el cual indica, mire, en ningún momento hay una contraprestación. Es decir, que el Estado pues va a retribuir esos impuestos de que nosotros pagamos a nosotras las mismas personas, ya sea individuales o jurídicamente. También tenemos nuestra definición legal y la cual lo encontramos en nuestro Código Tributario en nuestro artículo número 11 de nuestro Código Tributario, en el cual pues me indica que el impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Entonces, esta es lo que me indica a mí la norma jurídica, ¿verdad? Y la cual encuentro regulada en su artículo número 11 de nuestro Código Tributario. Hablemos de para qué sirven los impuestos. Los impuestos pues sirven para recaudar las arcas fiscales y tienen como objetivo la distribución del ingreso nacional. Es decir, que en teoría pues nos pueden servir para invertir o gastar en servicios públicos.
como por ejemplo la salud, la educación, la vivienda y la infraestructura. Hablemos de los impuestos y pues los impuestos nos indica que tenemos o se dividen en dos y hay impuestos indirectos y hay impuestos directos. Cada uno de estos pues los estudiaremos a continuación. Hablemos sobre lo que son los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que se graban en situaciones de hecho aisladas y accidentales. Realmente aquí es donde el contribuyente no está pues realmente definido, es decir, que recaen sobre los actos, consumos y artículos de lujo. Por ejemplo, podemos decir que los impuestos indirectos están el impuesto al valor agregado, sea el IVA. Y ese, pues recordemos que lo pagamos todos en algunas compras que llegamos a realizar y que el IVA pues se paga el 12%, ¿sí? También tenemos otro ejemplo aquí de los impuestos indirectos y es el impuesto especial de producción de bienes y servicios. Estos son dos claros ejemplos de los impuestos indirectos. Hablemos también de nuestra definición acerca de lo que son los impuestos directos. Y al hablar de dichos impuestos directos, pues te diremos que son aquellos en los cuales coincide el sujeto jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo. Y un ejemplo del impuesto directo es el impuesto sobre la renta. Y también recordemos, ¿verdad? Aquí es el declarante, es el mismo contribuyente que paga el impuesto. Tanto los impuestos directos como los impuestos indirectos pues cuentan con ventajas y desventajas. Entonces, hablemos acerca de las ventajas de lo que son los impuestos directos. Número 1, son transparentes. Número 2, son progresivos. Y número 3, tienen a ayudar para poder ahorrar. Otra que vamos a hablar el día de hoy es acerca de las desventajas de los impuestos directos. Y entre ellas, pues tenemos realmente una desventaja es que cuesta saberlos administrar. También otra desventaja de los impuestos directos es que son poco productivos. Y también nos dice que los impuestos directos, otra desventaja es que son muy sensibles a los contribuyentes. Demos paso ahora a lo que son los impuestos indirectos. Y también cuenta pues con sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de los impuestos indirectos, su primera es de que gravan a todo el sector, es decir, no solo a una parte, sino a todos. También otra ventaja que tienen los impuestos indirectos es de que se pueden pagar
en cualquier momento. Es decir, nosotros decidimos cuándo lo pagamos. Pero también cuenta con sus desventajas los impuestos indirectos, siendo estos los que te daré a continuación. Una de las desventajas, ¿verdad?, de los impuestos indirectos es de que se cobran la misma cantidad, es decir, para todos los ciudadanos de la República de Guatemala, pues se cobra la misma cantidad. Y otra desventaja de los impuestos indirectos es que también recaen sobre las clases pobres. Continuemos con nuestra clase del día de hoy de nuestro curso de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Disculpa. Hablemos sobre lo que son las características de los impuestos. Todo tiene ciertas características y los impuestos pues no es la excepción. Te diré que las características de los impuestos son, número 1, dice que cuentan con una cuota privada. Es decir, cierta cantidad específica, ¿sí? Si nos vamos al impuesto al valor agregado, pues diremos que nuestra cuota sería el 12%, ¿sí? Otra característica que cuentan los impuestos es que es coercitiva, es decir, es de carácter obligatorio. Y esta se convierte de carácter obligatoria porque se encuentra estipulada en la norma jurídica, es decir, que está plasmada tanto en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Si te recordarás, hemos leído el artículo 239 de la Constitución Política de la República, como también pues, nos indica el artículo 9 de nuestro Código Tributario acerca de los tributos y el artículo 10 acerca de los impuestos. Es decir, que se encuentra plasmada en la ley. Otra característica de los impuestos es que no hay una contraprestación. Es decir, yo pago mi impuesto el día de hoy y me lo van a reembolsar a fin de mes o en la quincena. No, realmente el Estado pues no va a venir y a retribuir a aquellos que hemos pagado nuestros impuestos. Eso dice, no existe una contraprestación. También tenemos otra característica de los impuestos y es de que realmente este está destinado a financiar, ¿verdad?, los egresos del Estado. ¿En qué sentido va a ayudar a financiar? Hemos dicho lo que es la educación, la salud, la vivienda y la infraestructura, entre otros gastos que el Estado pues, tiene que cumplir. Hablemos sobre lo que son los elementos de los impuestos. Nuestro primer elemento de los impuestos es el hecho imponible. Y el hecho imponible es el hecho generador del impuesto. Como por ejemplo, ¿verdad?, todos aquellos patrimonios netos en el cual pues tenemos que cumplir. En conclusión, podemos decir que esta dependerá del origen de la obligación tributaria. Otro elemento de los impuestos es el sujeto pasivo. Y yo aquí te presenté una gráfica donde dice, te está preguntando, ¿verdad?, ¿quién es el sujeto pasivo? Y el sujeto pasivo, déjame decirte que es la persona. Legalmente tiene la obligación de pagar el impuesto, ya sea una persona individual o una persona jurídica. Pero es
la persona o el representante que está obligado a pagar los impuestos. Esos nos convertimos en lo que somos los sujetos pasivos. Hablemos lo que es ahora el sujeto activo como un elemento del impuesto. Y elemento o el sujeto activo, pues, son aquellos que tienen el derecho de exigir el pago de los tributos y pueden establecer los impuestos que consideren necesarios para cubrir el presupuesto. En conclusión, podemos decir que es el Estado quien se ve beneficiado directamente por las contribuciones de los ciudadanos. Y recordemos pues que este no es que venga y lo quiera imponer y decir, bueno, no, recordemos que ya está legislado en nuestras normas jurídicas. Y hemos visto, como te vuelvo a repetir, lo que es el Código Tributario, pues ahí encontramos los tributos en el artículo número 9 y en el artículo 10, bueno, se habla de lo que son de los impuestos y también, pues te puedo decir, el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos habla sobre el principio de legalidad, el cual pues es un principio en materia tributaria. Continuamos con lo que son los elementos de los impuestos y vamos a hablar acerca sobre lo que es la base imponible. Y pues es la cuantificación y la valoración del hecho imponible, el cual pues determina la obligación tributaria. Se trata de una cantidad de dinero, pero puede también tratarse de otros signos, ¿sí? O sea, es decir, que esta más que todo es cuánto es el valor que yo tengo que pagar, ¿sí? Esa es la base imponible. También contamos con lo que es el tipo de gravamen como elemento de los impuestos. Y es pues la proporción que se aplica sobre la base imponible con objeto de calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. Pues es conforme a nuestras cantidades o nuestros ingresos, ¿verdad? Que nosotros realizamos durante, podría decir, un mes, ¿sí? Entonces, todos aquellos que estamos obligados a contribuir con nuestro pago de pequeño contribuyente, por ejemplo, lo hacemos mes a mes, pero pues va a variar, ¿sí? Y dice, no va a ser fijo, sino va a ir variando. ¿Por qué va a ir variando? Bueno, conforme a los ingresos de que uno tenga, pues, y va a ir ahí calculando, ¿verdad? Ponía el ejemplo de el pequeño contribuyente. Entonces, multiplicas la cantidad o empiezas a sumar todos tus ingresos, perdón, y luego pues lo multiplicas por el 5%. Y eso pues vas a contribuir a tu obligación tributaria. Pero eso no lo vas a hacer todos los meses, sino que vas a tener a veces bajos y a veces pues vas a subir. Por eso dice, en dicha proporción va a ser fija o va a ir variando. Tenemos también el elemento de los impuestos, la cuota tributaria. Y esta es la cantidad que representa el gravamen y puede ser una cantidad fija o el resultado pues de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible.
Recordemos, si poníamos como ejemplo, ¿verdad? Al pequeño contribuyente suma y al final le da un total, y ese total se convierte en la cuota tributaria. Nuestro siguiente elemento de los impuestos es la deuda tributaria. Y este pues también es el resultado de reducir la cuota con posibles deducciones e incrementarse con posibles recargos también. Hemos llegado a lo que son los principios de los impuestos. Y estos pues tenemos 4 principios muy importantes, los cuales vamos a estudiar a continuación, siendo el principio de justicia, principio de certidumbre, principio de comodidad y principio de economía. Ambos impuestos o principios, perdón, son de los impuestos. Hablemos sobre el principio de los impuestos. Y vamos a estudiar y analizar lo que es el principio de justicia. Y pues me dice que el principio de justicia consiste en que los habitantes de la nación deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción más cercana posible a sus capacidades económicas. Recordemos que también contamos con constitucionalmente con el principio de capacidad de pago. Y al hablar del principio de capacidad de pago, pues te recordarás en el cual hemos dicho de que no todos los contribuyentes pues van a contribuir con la misma cantidad, sino de acuerdo a sus posibilidades. Es por eso que nuestro principio de los impuestos también tiene normado o regulado el principio de justicia. Y este pues también me indica, mire, cada persona va a contribuir de manera a sus capacidades económicas. No puede imponernos más de lo que nosotros pues no tenemos nuestros ingresos. Hablemos de lo que es el principio de certidumbre. Este principio, cada individuo pues debe pagar o deberá ser fijo y no arbitrario. Es decir, ya por ejemplo, el IVA es un claro ejemplo del principio de servidumbre. Es decir, no tenemos aquella, ¿cuánto me le tocará pagar este mes? No, nosotros ya sabemos que nuestra contribución, al menos con lo que respecta al impuesto al valor agregado, será siempre del 12%, ¿sí? No voy a pagar más. Entonces, este pues es fijo siempre y pues no van a cometer contra mí o en contra de ti una arbitrariedad. Es decir, no le van a subir, no le pueden subir a un 16, a un 20% al impuesto al valor agregado, porque ya está establecido, ¿verdad?, en la norma jurídica. Si te recuerdas, el impuesto al valor agregado pues cuenta con su norma específica y es clara en decir, ¿verdad?, de que es el 12%. Hablemos sobre lo que es el principio de comodidad. Y como su palabra también lo dice, es aquel que dispone que todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y forma que sean más cómodos para el contribuyente. Te he venido poniendo como ejemplo, ¿verdad?, lo que es el impuesto al valor agregado, pero también te he hablado acerca de lo que es el pequeño contribuyente.
En este momento voy a poner como ejemplo lo que es el principio de comodidad, pero con el pequeño contribuyente. Dice que este pues debe de cobrarse en el tiempo y forma que sean más cómodos para el contribuyente. ¿De qué manera o en qué tiempo se cobra para el pequeño contribuyente? Este impuesto se paga cada mes, ¿sí? Entonces, cada mes el contribuyente pues va a ir a pagar o va a hacer por medio de un declaraguate su impresión y pues se va a dirigir a pagar sus impuestos. ¿Qué día? Recordemos, no tiene que ser antes de fin de mes. El día será el día que pues, nosotros los contribuyentes nos sintamos más cómodos, siempre y cuando pues recordemos que no se nos pase, porque si no pues viene la sanción y es ahí donde hemos dicho que vienen o se aplican las sanciones tributarias. Entonces recordemos que no podemos dejar de pagar un mes, porque allí viene el costo de haber dejado de pagar, ¿sí? Entonces, pero desde el principio de comodidad, no, el contribuyente se siente bien para pagar tal fecha que lo pague, siempre y cuando pues haya un plazo determinado, hay un tiempo estipulado para que el contribuyente pague. Y también tenemos, ¿verdad?, lo que es el principio de economía. Y este principio de economía también consiste, ¿verdad?, en que cada contribución pues debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que ingresa al tesoro público. Es decir, que realmente, pues, en el principio de economía, aquí es el contribuyente, ¿verdad?, que va a venir y va a percibir, ¿sí? Casi podríamos decir, ¿verdad?, de que es como el principio de capacidad de pago, de que recordemos que no todos los guatemaltecos poseemos las mismas posibilidades económicas. Hay unos que están altos, otros están en medio y otros pues realmente hay unas situaciones muy extremas que se viven en Guatemala y pues algunos no es por esto que están exentos, no, realmente todo Guatemala o todos contribuimos a pagar lo que son nuestros impuestos respectivos. Lo hacemos de la mejor manera a nuestra, no te podré decir no a nuestra conveniencia, porque si fuera a nuestra conveniencia, pues nosotros no pagaríamos, pero sí de manera a lo que es nuestra capacidad de pago, sea, y aquí me lo recalca, lo que es los impuestos, ¿verdad? También cuenta con un principio de economía. Recordemos que no todos los guatemaltecos gozamos de las mismas prestaciones, del mismo dinero que nos entra a todos, ¿sí? Entonces, no, dice, no se preocupen, va a ser conforme ustedes lo puedan pagar. Pero todos sí tenemos que contribuir a lo que son nuestras obligaciones tributarias. Igual, en conclusión, podemos decir que la clase, ¿verdad?, del día de hoy acerca de los tributos específicamente, que hemos estado hablando de los impuestos, ya sea el impuesto al valor agregado, al impuesto sobre la renta. Entonces, es conforme a nuestra capacidad. Pero siempre, siempre vamos a tener presentes de que vamos a contribuir con el Estado.
¿Para qué? Para que éste pues pueda obtener y recaudar esos recursos y así pues cumplir con sus fines. Y esos fines son, recordemos que el Estado pues lo tiene claro, lo tiene, dice el Estado, yo tengo que recaudar esos impuestos o estos tributos para lo que son la salud, la vivienda, la educación, la infraestructura. Entonces, recordemos que en nuestra clase número 1, pues hablamos, ¿verdad?, de lo que es el bien común. Entonces, y eso le corresponde, dice, al Estado con exclusividad. Entonces, el Estado tiene que venir y pues ver cómo recauda estos fondos. Y estos fondos son a través de nuestros impuestos, como te hemos ido diciendo. Tenemos el día de hoy nuestras preguntas de estudio correspondientes a la semana número 4 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario, las cuales pues yo te digo, no me las envíes al correo institucional, sino que escríbelas, contéstalas. Estas preguntas se encuentran en nuestras diapositivas o en nuestras clases vistas el día de hoy. Entonces, tú puedes buscar aquí las respuestas y estudiarlas. Recuerda que son muy importantes para tu estudio. Y recordemos que ya viene pues nuestro primer examen parcial y estas preguntas son bien importantes. Entonces vamos con la pregunta número 1 y es, ¿qué son los impuestos? Pregunta número 2 correspondiente a la semana número 4 de nuestro curso financiero y bancario. Defina el principio de economía. Pregunta número 3, correspondiente a la semana número 4 de nuestro curso de financiero y bancario. Defina el principio de certidumbre. Y pues, la pregunta número 4, ¿verdad? Correspondiente a la semana número 4 de nuestro curso de financiero y bancario, defina los impuestos indirectos. Y nuestra última pregunta, ¿verdad?, la cual es correspondiente a la semana número 4 de nuestro curso de financiero y bancario, es defina qué son los impuestos directos. Entonces, una vez más, estas son preguntas de estudio para ti, para que tú las puedas contestar y resolver. Recuerda, se encuentran en la clase de hoy. Yo también, gracias porque te has estado comunicando conmigo, me has estado haciendo llegar mensajes tanto al correo institucional como al grupo. Entonces, yo les quiero agradecer esa comunicación que hemos estado teniendo. Cualquier duda, por favor, estoy a la orden. Entonces, no me queda más que agradecer realmente el día de hoy su fina atención. Les deseo un feliz domingo y sigamos adelante, jóvenes. Ya les falta muy poco y pásenla súper. Feliz fin de semana.